humano, bienvenidos. Les decíamos que vamos a compartir con la ingeniera Roxana González el programa de hoy. Bienvenida, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. ¿Sos salteña, Roxana? Sí, de Salto. ¿De la ciudad? ¿Salteño o salteña? ¿Sí? ¿De la ciudad? De la ciudad de Salto. De la Sí. ciudad de Salto. Le preguntamos a Cien todos. Manzana. De 100 manzanas. Sí. Muy bien. Le preguntamos a todos, sin importar género, ¿cuántos años tenés? 52, acabo de cumplirlos. Hace poquito, Soy de poquito. febrero. Sí, Ah. del 1 de febrero. ¿Vos sos ingeniera de formación, ingeniera civil? Sí, ingeniera civil, opción estructural. ¿Qué Hoy en día la hiciste? carrera ya es más genérica y abarca todas digamos, las gamas, ¿no? Pero en definitiva podía optar en su momento por ser vial, hidráulica, hidráulica sanitaria o estructural. Las diferencias son en función básicamente de los tipos de cálculos que se hacen, ¿no? O sea, las viales para todo lo que es calles, pavimentos, etcétera. Estructurales en estructuras, que es lo que soy yo, o sea, calculista de estructuras, diseño de estructuras. Y la hidráulica, todo lo que tiene que ver con pluviales y todo lo que tiene que ver con el agua potable y el saneamiento. Pero en realidad, como la carrera, por lo menos en la época que me tocó estudiar a mí, tenía una formación básica de todas las carreras y se perfeccionaba un poco más en la que elegías. Y la verdad que me gustaron, iba de oyente a otras de las materias, por ejemplo, vial, y simplemente porque todas me gustaban y me parecían que en algún momento las iba a necesitar. Y la verdad que fue oportuno, ¿no? Porque prácticamente el 90% de de todos mis años de recibida he estado trabajando en municipios donde vos tenés que saber de todo, o sea, lo vial, lo hidráulico, lo sanitario, lo estructural. ¿Y por qué primera opción la ingeniería? ¿Qué fue lo que te atrapó de ese mundo? Bueno, en esos momentos hacían TECs, te hacían, si querías, en el liceo, y bueno, a mí ya me había salido ingeniería, la verdad que no soy buena para las letras en el sentido, no de faltas, porque no tengo nunca ni una falta, pero... ¿No te gusta escribir mucho? Igual que escribo, porque continuamente estamos escribiendo, y aparte hago proyectos que son muy extensos y que tengo que escribir mucho, redactar mucho en el sentido desde la justificación del proyecto hasta en su elaboración con las especificaciones técnicas, o sea que escribo mucho y eso no es el tema. Es que no era una letrada, simplemente siempre fui mucho más física, me gustaron siempre la física, las químicas y las matemáticas, entonces era algo personal, que en definitiva siempre tenía mucho más atracción que a las letras todo lo que eran números. ¿Muchos años estuviste en Montevideo haciendo la carrera? No, me llevó 5 años y medio, o sea, y la carrera es de 5, o sea que estuve bastante bien. Sí. ¿Y después ya volviste enseguida? Al principio me costó mucho, el primer año fue el que más me costó, que perdí 2 o 3 materias, luego la salvé enseguida, ¿no? Pero en definitiva fue el año que hacemos, como dice, la experiencia o que hacemos el cambio y que siempre podés estar un poco menor, digamos, estaba un poco más tensa, todavía no encajaba en la facultad. Y bueno, pero enseguida que pasó ese año, después ya me fue muy bien en toda la carrera, inclusive en 6º año de facultad, siempre se daba una beca al alumno que entendían todos los profesores en equipo, y bueno, y a mí me tocó la beca, pero lamentablemente decidí no ir, que era en Canadá, porque si me iba, sabía que no iba a volver. O sea que en definitiva si hacemos becas de posgrados y en mi caso de estructuras, que terminás aplicando esos posgrados en los países más desarrollados. Y bueno, que al final me costó bastante y justito había conocido o estaba de novio y bueno, y todo coadyuvó a que dijera que no.
Que tal vez hoy, si tuviera que pensarlo de nuevo, no sé, sí, me lo replantearía, pero son los momentos. Con el diario del lunes es más fácil. Sí, tal cual, ¿no? eso, claro que es mucho más fácil por eso. ¿En dónde estudiaste en Salto? ¿Dónde hiciste la escuela, el liceo? La escuela en la escuela 4, el liceo en el IPOL, y bueno, y luego la facultad, que cuando estábamos estudiando empezaban a venir las carreras universitarias. Inclusive éramos 22 de Salto que íbamos a estudiar ingeniería. Y bueno, y nos habían dicho que se iba a traer la facultad de ingeniería a Salto. Y comenzaron algunas clases que estaban en donde estaba, digamos, la iglesia, la parte de atrás de la iglesia. Esas fueron las primeras salas de la universidad teórica. Porque al luego costado de la casa diocesana. Exacto, ¿no? ahí va. Porque luego se empezó a construir la universidad. Pero en ese momento estaba allí los salones. De hecho, éramos los 22 que nos quedamos y bueno, y apostamos a que íbamos a hacer la carrera. Al principio se demoró bastante empezar a conseguir los profesores de matemáticas. Entonces yo empecé UTU paralelamente en la parte eléctrica. Bueno, entonces aprendí bastante de eléctrica todo ese año y al final resultó que todos tuvimos que irnos de nuevo, así que perdimos un año. Dimos las materias básicas, materiales y alguna cosa así, y más nada, las materias más complejas no pudieron conseguir profesor. Yo de todas formas hice el año ese en la UTU, paralelamente a las clases que teníamos, y luego sí, ya al siguiente año me fui a Montevideo, y bueno, en Montevideo al principio me costó bastante porque nuestro nivel de la matemática y de la física, la verdad que era deficitario. Sí, bueno, y ahí me costó, o sea, me costaron los primeros meses, y bueno, después sí ya me adecué, agarré el ritmo y terminé bien. ¿Y vivir fuera de Salto te costó o no? Sí, costaba, porque uno es salteño y los salteños extrañamos todo, ¿no? Eso es así, aunque no se quiera, se extraña. Sí. ¿Cómo está compuesta tu familia directa? Bueno, ahora estoy divorciada y tengo 2 hijos. Nadia, que estudia medicina en Montevideo, que hoy está viniendo con mi hermano que trabaja en Montevideo, uno de mis hermanos, y tengo el cumpleaños de mi cuñada ahora. Y bueno, y ya viene Nadia con él, y bueno, que viene seguido por suerte, que está estudiando medicina. Y después tengo a Nicolás, que tiene 13 años, un poquito más terrible porque es varón, y bueno, muy activo, es deportista, va al liceo, va al salesiano, y bueno, pero está. Hoy en día la juventud está distinta, hay que saberlos interpretar. A veces tenemos algunos encontronazos porque yo trabajo mucho, y bueno, y en definitiva tratamos de llevarla bien, pero es buen alumno también, y aparte juega al fútbol, es muy buen arquero, estuvo en la selección de Salto y salieron campeones este año, así que bueno, estoy conforme. Seguramente mucha gente recuerde tu paso por en ese momento usaban mucho el nombre de la administración malaquina, sí, recuerdo, sí, donde fuiste directora de obras, ¿no? Sí. Pero actualmente, ¿en qué estás trabajando? Bueno, ahora, en nada, porque estoy en esto y no sé cómo voy a hacer para vivir todavía. Pero antes. Por ahora voy viviendo, pero vamos a ver hasta cuándo se me da el paño, ¿no? No, pero en realidad, yo era directora de obras de la Intendencia. Me habían encargado de la dirección de obra, pero al principio yo era muy joven, ¿no? Tenía 25 años, entonces empecé como técnica en el departamento de obras. Tal vez Malaquina, con toda su inteligencia, habrá dicho: muy joven, vamos, primero va como funcionaria, después vemos cómo reacciona, ¿no? Y en definitiva, al año siguiente ya quedé directora de obras. Y bueno, y fueron 2 periodos seguidos de directora de obras, así que en eso estaba. Pero como era funcionaria, cuando cambió el gobierno, en el segundo periodo de Malaquina, que estuve yo, quedé como funcionaria. Y allí ingresó Fonticiella, que fue el que ganó el intendente Fonticiella. Y bueno, y en definitiva estábamos para servir, pero bueno, no me dieron mucho trabajo y me empecé a aburrir. Entonces agarré y renuncié a la intendencia. Y bueno, y a los 3 días me llama el intendente Esquerra de Tacuarembó, que yo no lo conocía y hasta el día de hoy creo que siempre se me ha olvidado preguntar dónde consiguió mi nombre. Y empecé a viajar a Tacuarembó, me gustó. Y tenía un director, por supuesto, de obra político y no técnico, entonces hice la función de apoyar al director político. Y bueno, estuve todos los 5 años con Esquerra. ¿Estuviste viajando todo el tiempo o estabas radicada en Tacuarembó? No, viajaba todas las semanas. Todas las semanas, y quedaba 2 o 3 días. Y al día de la fecha de hoy todavía le estoy haciendo proyectos, o sea,
no trabajo porque tenía ya Cerro Largo, porque luego de que gana Botana, me llama Botana, y bueno, y como ya me gustó conocer distintas idiosincrasias y distintos departamentos, dije, bueno, vamos hasta a Cerro Largo. Y allí Esquerra se me enojó un poquito. Después ahora no, ahora está bueno, pero se me enojó un poco porque fui con Botana y estuve los 5 años, estos últimos, con Botana trabajando. Y bueno, y ahora con el cambio de intendentes, o sea que tienen que salir para volver a postularse. No es el caso de Esquerra porque ya es su segundo periodo de gobierno, sí. Ahí va. Entonces, bueno, en definitiva, de todas formas, igual yo salí, aunque podía haber quedado, pero me parecía lo más correcto no estar, digamos, y dar la libertad al siguiente intendente, que viene a ser por un plazo corto de periodo de tiempo, ¿no? Pero aparte ya tenía también que me habían votado para estar de candidata, así que no tenía otra que venirme. Para que la gente entienda un poco el mundo de los proyectos, porque a la ingeniería normalmente se la asocia mucho con el desarrollo de los proyectos. Uh-huh. ¿Por qué en el mundo actual, en el siglo XXI, es tan importante desarrollar proyectos en diversas temáticas? Bueno, en realidad cualquier cosa parte de un proyecto, ¿no? Porque los proyectos tienen un complejo análisis primero. O sea, si vamos a hacer una mesa, tenemos que sacar medidas, saber qué va a ser rígida, para qué es lo que va a soportar la mesa. Bueno, en el mismo sentido, cuando tenemos un proyecto urbano, lo primero que tenemos que hacer es relevar toda la situación y ver las necesidades, que es lo que he aprendido de elaborar proyectos, que en definitiva es como una política técnica con la ciudadanía, porque uno tiene que saber interpretar la problemática que les aqueja, y lo que ese proyecto debe reflejar es una solución a la problemática y no a veces una solución técnica como uno lo piensa, estrictamente técnico. Eso es lo que he aprendido en todos los municipios. En realidad los proyectos son fundamentales porque no se puede obtener ningún tipo de financiamiento si no existe una justificación del proyecto. ¿Por qué la problemática? ¿Por qué vas a hacer, por decir algo, un puente donde no hay ninguna vivienda o no hay nadie, o sea, no tenés nada cercano, es en la zona rural? Un ejemplo estoy dando, pero muy, muy, muy vano, ¿no? En definitiva, todo tiene que tener una justificación. Tal vez ese puente futuro, que hoy en día no hay nada, va a generar un desarrollo local. ¿Por qué? Y porque antes no se implantaba nadie o nadie compraba esas tierras porque en definitiva no tenían ni acceso ni salida. Entonces, lo estoy hablando un poco medio en definitiva muy resumido y bueno, para no cansar, ¿no? En la parte técnica, pero en definitiva uno termina aprendiendo cuáles van a ser las finalidades de los proyectos y cómo los vamos a financiar. En función de cómo los financiemos, tenemos distintas formas de elaborar los proyectos. Hay distintos requisitos. En algunos casos tenemos como cartillas para los cuales tenemos que formular todos los requisitos que los piden uno por uno con su título. En cada caso específico, el proyecto cumple o no cumple los requisitos del programa de financiamiento al cual vos quieras ingresar ese proyecto para conseguir recursos. En ese sentido es lo que yo más me he especializado en la materia, digamos. O sea, me ha gustado mucho hacer proyectos que sean integrales, que cumplan con todas las ramas. Entonces he aprendido mucho de lo vial, de lo estructural, de lo hidráulico, lo sanitario, arquitectura, ambiental, evaluación económicas y financieras, la rentabilidad de los proyectos y la valorización que generan esos proyectos en las ciudades y a los vecinos en particular. Todos esos requisitos uno los termina aprendiendo porque son requisitos de muchos de los organismos internacionales que prestan los recursos o que financian los proyectos. Cada vez están más exigentes y esa exigencia a mí me sirvió para crecer también técnicamente y políticamente, pero no en la política partidaria, sino políticamente en lo que es hacer proyectos para la ciudadanía. Acá, bueno, ya hay varios mensajes antes de ir a la pausa. Dice qué pena que sea colorada. Esto le manda saludos, un frente amplista y agradece, gracias por los comentarios sobre el programa. Dice, vamos Roxana, sos la única candidata más capacitada. De todos los candidatos de Salto, vamos la lista 1. Acá dice,
es una mujer bonita e inteligente. Dice, Gracias. Dice otro, Ya estoy quedando un poquito vieja, pero no hay problema. otro mensaje. Bueno, después acá Sergio, que te manda saludos y dice que llegó el momento de renovar la lista 1 para renovar al Partido Colorado. Ujú. Después hay otro que nos piden que específicamente hables de tus proyectos del Puente Sarandí. Ya vamos a tener Bien, tiempo. sí. Ya vamos a tener Trajimos un tiempo. video. Ya vamos a tener tiempo de Bien. compartir algunas Sí, imágenes sí. y charlar con la gente. Así que te invito a que hagamos una pausa Muy bien. y después de la misma seguimos conversando. Ya volvemos. Bien. Cuando pensás en seguridad, pensás en Alarma Celce. Años de experiencia, avalados por el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad y responsabilidad de su casa o empresa. Circuito cerrado de cámaras, viendo en directo desde donde esté. Alarma Celce, Rincón 49, teléfono 29 398. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera, probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología, venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23 704. Si tu pasión es la cocina, estudia en IGA. Gastronomía y alta cocina. Pastelería profesional. Cocineritos. Inscribite antes del 22 de febrero y obtené hasta un 10% de descuento. IGA, la red de capacitación gastronómica más importante de Latinoamérica. Uruguay 449, teléfono 4732-0737. Atención, Carpintería Allers incorporó exclusivo sistema de diseño 3D para la fabricación de muebles contemporáneos a medida. Cocinas, dormitorios, oficinas. Visítenos. Alquilamos volquetas para obras, demolición, limpiezas. Tanto particulares como empresas cuentan con nuestro servicio rápido y eficiente. Salto Volquetas 473-37686 o 094-103-961.
En La Esquina, trabajamos día a día para brindarte más soluciones. A nuestras renovadas secciones de barraca y ferretería, incorporamos un showroom de cocinas y baños con modelos exclusivos. Anexamos una extensa gama de equipamientos para el hogar. Contamos con un personal altamente capacitado para el correcto asesoramiento de nuestros clientes. La Esquina. Seguimos creciendo para darte lo mejor. Queda como loco nuestro director porque me ve que yo estoy tocando el celular y él me grita. No pasa nada, además. Ingeniera González, sigue llegando mensajes. Algunos que nos piden que hable de proyectos. Antes de entrar en los proyectos. Ajá. ¿Por qué usted quiere ser intendenta de todos los salteños? Bueno, ahora estoy convencida, ¿no? Porque la verdad que no era mi finalidad, digamos, ni era mi meta en este periodo, pero bueno, ahora ya que estoy, y que el escribano Malaquina fue el que me empujó bastante para que pudiera, hasta que acepté por cansancio, y bueno, ahora sí estoy bien involucrada en el sentido, porque bueno, cuando uno tiene las posibilidades y tiene la responsabilidad, hay que hacer las cosas bien, no hay vuelta. Yo soy así, las cosas me tengo que abocar a firme y estar concentrada en eso, y bueno, hacía mucho tiempo, como estaba diciendo hoy, que no estaba en la ciudad, o sea que arranqué a conocer la opinión de los ciudadanos en cada uno de los barrios, los ciudadanos, digamos, que a veces tienen determinado perfil especializado, desde todo lo que tiene que ver con la iglesia, lo que tiene que ver con la sociedad, todo lo que tenga que ver con la sociedad lo tenía que aprender, si no, no puedo proyectar, o sea, es lo que he aprendido en los años, ¿no? O sea, en definitiva, saber de la propia gente qué es lo que necesita, por qué lo necesita, cómo han cambiado las expectativas de la población frente a lo que reclama de un gobierno, pero siempre en el sentido sano de la convivencia y de la ciudad, nunca desde el punto de vista político, o sea, no salgo a hacer esos análisis, salgo a hacer los análisis de la población, y bueno, y allí es donde los proyectos salen solos, porque en definitiva son sabios, porque viven allí todo el tiempo, porque saben lo que pretenden para mejorar su calidad de vida, saben lo que es que el barrio pase a ser algo emblemático en la ciudad. Se sabe todo, saben lo que es desarrollo, saben cuándo hay mano de obra especializada y cuándo no, saben cuándo está bajando, digamos, toda la actividad urbana en el sentido, por ejemplo, el desarrollo económico. Lo palpan la gente, los vecinos. Sin duda. Entonces, en definitiva, la sumatoria de problemáticas nos da a nosotros una sumatoria de posibles soluciones y un panorama de qué es lo que está pasando en la ciudad. Entonces, en definitiva, de esos armamos los proyectos tratando de contemplar o de, en muchos de los casos, los proyectos, por ejemplo, que vamos a ver en el programa de gobierno, no todos fueron solicitados por los vecinos, no, nos daban la problemática. Con la problemática y sus aspiraciones de cómo querían vivir mejor, es que elaboramos los proyectos específicos para cada cosa. Y que bueno, lo estamos plasmando en el programa de gobierno ahora, Hay ¿no? una temática que sin duda se está marcando y pautando la agenda de esta campaña electoral, que tiene que ver con la situación económica y financiera de la Intendencia de Salto. Sí. Básicamente tenemos dos visiones: la visión más oficialista del gobierno departamental y la visión de la oposición, que durante algunos años fue la visión más que nada del Frente Amplio, pero hoy también ha sido en parte la visión del Partido Nacional. Sí. ¿Qué visión tenés tú de cómo es hoy la situación de la Intendencia de Salto? Bueno, en realidad yo creo, no me fijo mucho en la visión, digamos, de lo que tenga, sino que me fijo en mis metas, cómo lo voy a solucionar, de existir una problemática que sea mayor a la pensada o teniendo, digamos, una hipótesis por el lado de la seguridad. Tengo que analizar las cosas así. Entonces, en definitiva, decir, suponiendo que no tengo un peso, ¿cómo arranco? Entonces, mi tema es justamente que tengo que ser muy rápida en la presentación de proyectos donde tenemos líneas de financiamiento. Por ello es que ya vamos armando, y por eso de ahí surge la idea mía porque es bastante novedosa en una campaña, ¿no? Que tengamos una página Facebook y que a medida que yo voy entendiendo la problemática de la gente, voy plasmando en un proyecto. Pero ese proyecto está publicado.
que tuvo dos finalidades eso, ¿no? Me desvío un poquito. Una es que tener la credibilidad. Yo estoy elaborando el proyecto y estamos yendo le sacamos fotos a las familias que... Vamos a ir mirando algún material que ustedes trajeron de apoyo mientras nos contás. Vamos elaborando la propuesta, pero paralelamente vamos poniendo la foto a los vecinos y es un compromiso, o sea que estoy mostrando que yo me comprometo a hacer lo imposible para ejecutar las cosas que estamos ejecutando y les va a quedar una prueba certera en todas las máquinas y las computadoras, más en la televisión y en todos lados. O sea, es seguro que no voy a estar con excusas de que hay o no hay recursos. Entonces, para eso me tengo que esforzar muchísimo y nos tenemos que esforzar todo el equipo de trabajo muy fuertemente en elaborar los proyectos en forma inmediata y entrar primero a todas las líneas de financiamientos que hay y buscar otras líneas de financiamiento que son posibles porque hay concursos internacionales, podemos trabajar en determinadas áreas regionalmente, en forma conjunta, un ejemplo con la Argentina, que estamos cerquita, con inversores privados, con la concesión de obra pública, con leyes que no se están aplicando y que están hoy en día vigentes y que son relativamente nuevas, que es la participación pública-privada, y bueno, y ubicando cada proyecto con su línea de financiamiento. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, así que me tengo mucha fe para eso. Ahora, Roxana, antes de eso, estamos en una situación que tiene algunos meses en donde hay problemas de liquidez para pagar sueldos. Sí, sí. Y ahí con esos temas, que son de la caja prácticamente diaria de la Intendencia. Sí, pero a nosotros nos pasó lo mismo en la crisis Cuando del 2001. la crisis del 2001-2002. Nos pasó exactamente igual. Y hubo una forma de trabajar, en cierta forma, por supuesto con más lentitud, pero sí trabajamos y no paramos nunca. Porque hubo una cierta, coordinación de los programas, de trabajar en forma conjunta con los vecinos. Si no teníamos... seguimos haciendo cordones cuneta porque si no teníamos el recurso para comprar el Portland, bueno, los vecinos aportaban el Portland, en la totalidad de la cuadra se repartía y seguimos trabajando, o sea, nunca paramos de trabajar. Y bueno, y estrategias de esas son las que pretendemos usar, no exactamente la misma, sino en cada situación le buscaremos la forma estratégica para no paralizar al municipio en ningún sentido. Y lo mismo de conseguir los recursos económicos, porque si cumplimos con los proyectos y los hacemos por administración, perfectamente podemos hasta tanto cubramos el déficit que existiera o pudiera existir en cuanto a sueldos, los estamos cobrando a los proyectos. Los proyectos se cobran por las líneas de financiamiento. En lugar de contratar empresas en esos casos, tendríamos que hacerlo por administración. ¿Usted está de acuerdo con un equipo como el que formó el actual intendente de 60 y pico de cargos de confianza? Bueno, no. Nosotros entendemos que podemos primero trabajar con funcionarios municipales. Para mí los funcionarios municipales de Salto son muy buenos. Yo conozco ahora toda la región, prácticamente todo lo que es el Uruguay. Me queda Montevideo nomás no conocerlos. Todos los demás, de una forma u otra, he trabajado en todos los municipios. Son muy buenos funcionarios en cuanto a su conocimiento, a su aptitud para los trabajos, y bueno, tal vez hay algún tipo, de algún malentendido, alguna cosa en el sentido que a veces puede bajar la motivación. Creo que lo que hay que subir un poco es la motivación del funcionario, que no siempre es plata. La motivación, en mi caso, por ejemplo, no es la plata. Y a veces si estoy muy corta de plata, capaz que es una motivación para seguir algún, pero en realidad no es, si nosotros observamos bien nuestra vida, la plata no es la motivación, las motivaciones son otras cosas. Entonces, en definitiva, pretendemos trabajar fuerte en esa materia también y bueno, y después trabajar en equipo y sé que de alguna forma, acordando y hablando con los funcionarios, la maquinaria va a empezar a andar perfectamente. En estos días, desde las filas opositoras se han dicho algunas frases, algunas con mucha dureza, ¿no? Y con mucha fuerza, más allá de si son ciertas o no. Uh-huh. Se ha dicho cosas como, por ejemplo, Salto nunca estuvo tan sucia. ¿Usted qué opina? Y hay sectores que sí se ve que hay basura y hay otras, y hay algunas costumbres que yo he visto que están cambiando también, ¿no? O sea, los contenedores, por ejemplo, que hay dispuestos en algunos lugares se desbordan, porque, quiera o no, nosotros, en cierto sentido, no es que se limpie o no, sino en la forma de disposición. Cuando está lleno, tratar de reservar la basura
y no llegar a que esto esté desbordando y que estén los perros hurgueando por allí. En definitiva, creo que también la población siempre ponemos algo de nosotros para que sacamos en hora, porque es una cuestión que es de estilo usar, ¿no? Sacar en hora, no muchas horas antes de la pasada del recolector. O sea, hay muchos aspectos a tener en cuenta en ese sentido. Y bueno, en principio hay algunos basurales, pero me parece que son más endémicos, los que yo vi por lo menos, y los que he recorrido, de alguna costumbre puntual en algunas zonas que donde viven algunos asentamientos irregulares que están en zona inundable, otros cerca de Arenitas Blancas, que en las zonas no habitadas, y bueno, a veces esas cosas también hay que tratar de seguir programas como se hacen en todas las ciudades y en todos los municipios. Siempre hay programas para la limpieza, porque cuando se ponen ya sea recolección o sistema estático, digamos, que cada por sector se va a colocar a los contenedores, también hay que tener un cierto cuidado. Todos nosotros tenemos que tener un cierto cuidado. Si lo dejamos tirado al costado, no sirve ese sistema. Y, o sea, no estamos adecuando, ¿no?, a lo que tendríamos que hacer. Pienso que hay un tema, también hay un tema de perros sueltos que se observa bastante en varios de los barrios. Y bueno, hay cosas que tenemos que empezar con un programa de cultura ciudadana en cierta forma, en forma mancomunada con el municipio. No es que sea uno u otro culpable, no. Es una situación que se está dando, hay que mejorarla. Otro de los temas en el cual se hace mucho hincapié es en mejorar la infraestructura de nuestras calles. Sí. Hay zonas enteras de Salto donde las calles están en muy mal estado. Sí. ¿Qué planes tiene con relación a eso? En general, los pavimentos de Salto, o sea, los suelos de Salto, no son suelos malos. O sea, son suelos que resisten carga, porque nosotros para el paquete, digamos, estructural, para que no se rompe o se bachee, tenemos una parte que es la base, que son granulares, o sea, son suelos de pedregullo, como le decimos en el caso de la ciudad, para que quede en el léxico, y luego vienen los tratamientos superficiales, que son los que de alguna forma hoy impermeabilizan la base para que ella dure mucho tiempo. Eso en esos casos son los pavimentos más baratos, que son los de tratamiento bituminoso. Podemos poner carpetas asfálticas que tienen muy poca, tienen una capacidad resistente al tránsito un poco superior a los pavimentos, pero no es una cosa exagerada, porque también tienen cierta flexibilidad y que duran más tiempo. O tenemos pavimentos de hormigón, que son los más costosos, los más lentos de ejecutar. Y los que más duran. Y son los que más duran. O sea que en definitiva, dentro de la gama de los pavimentos tenemos también diferentes tipos de mantenimientos. Si los mantuviéramos correctamente, durante todo su periodo de vida útil, se le alarga la vida útil notoriamente. Como usted me está diciendo que no se han mantenido correctamente. En algunos sectores no. Sí, en algunas calles no. En algunos barrios seguramente no. O en otros habrán habido algunas causales, como son las cañerías de agua potable, que rompen, generan serios problemas en forma bastante drástica, porque penetran a las bases y la pérdida pudo haberse arreglado, pero la base quedó sobresaturada. Al quedar sobresaturada disminuye notoriamente su vida útil, pero en el sentido que se forma un bache. ¿Por qué? Porque se deforma. O sea, aquella base granular de tierra, si queremos llamarlo para que se entienda, la base granular queda sobresaturada, pierde su capacidad de cohesión, y empiezan esas ondas que vemos en los pavimentos cuando empieza como a arrugarse, y ahí le penetra mayor cantidad de agua. Entonces termina siendo un caos, a veces por un problema de falta de impermeabilización de la base, y en este caso las cañerías de agua. O sea que hay también un tema que las cañerías de aguas en las ciudades envejecidas o por corte de los pavimentos para nuevos servicios dañan los pavimentos también. La gente de la lista de 18.000 le manda saludos. Gracias. Otro mensaje dice: el Partido Colorado necesita de este tipo de gente inteligente y que sea también honrada. La gente nunca se va a arrepentir si la acompaña. Oh, gracias. Están muy agradecidos los vecinos de Barrio Saladero por su visita, dicen mucha suerte. Otro que dice: gracias. Vamos arriba, Roxana.
Ramón Pereira del Cerro y de la lista 1 le manda saludos, y bueno, siguen llegando algunos otros acá. Marcelo, que dice: el Partido Colorado es responsable de la situación actual de Salto, más allá que ella sea de otra lista. Dice el mensaje que manda Bien. Marcelo. No hay problema. Te invito a que... Asumo la responsabilidad, aunque no estaba ni siquiera en Salto, pero no importa, la asumo. Te invito a hacer una segunda pausa. Bien. Y después vamos a hablar concretamente de los proyectos para Salto. Bien, muy bien. Vamos al corte y ya volvemos. Cuando pensás en seguridad, pensás en Alarma Celce. Años de experiencia, avalados por el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad y responsabilidad de su casa o empresa. Circuito cerrado de cámaras, viendo en directo desde donde esté. Alarma Celce, Rincón 49, teléfono 29 398. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera, probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23 704. Si tu pasión es la cocina, estudia en IGA. Gastronomía y alta cocina. Pastelería profesional. Cocineritos. Inscribite antes del 22 de febrero. Y obtené hasta un 10% de descuento. IGA, la red de capacitación gastronómica más importante de Latinoamérica. Uruguay 449, teléfono 4732-0737. Atención, Carpintería Allers incorporó exclusivo sistema de diseño 3D para la fabricación de muebles contemporáneos a medida. Cocinas, dormitorios, oficinas. Visítenos. Rentacar Daimán, empresa líder en alquiler de autos. Recibimos Volkswagen Gol, Fiat 4K, JAC Sedan, Gilis 0 kilómetro, variedad de modelos, así como camionetas pick-up, furgones, doble cabina para 7 y 8 pasajeros, también camiones diésel para 2000 kilos, de 8 a 22 horas entrega a domicilio, desde 890 IVA incluido un auto 0 kilómetro. Aceptamos todas las tarjetas en 6 pagos, permisos al Mercosur gratis y no solicitamos depósito en garantía. Alquilamos volquetas para obras, demolición, limpiezas. Tanto particulares como empresas cuentan con nuestro servicio rápido y eficiente.
Salto Volquetas 473-37686 o 094-103-961. En la esquina, trabajamos día a día para brindarte más soluciones. A nuestras renovadas secciones de barraca y ferretería, incorporamos un showroom de cocinas y baños con modelos exclusivos. Anexamos una extensa gama de equipamientos para el hogar. Contamos con un personal altamente capacitado para el correcto asesoramiento de nuestros clientes. La esquina. Seguimos creciendo para darte lo mejor. Bueno, ingeniera Roxana González, candidata del Partido Colorado a la Intendencia de Salto. Si usted tuviera que definir las propuestas más ambiciosas, después vemos si hay financiación, ese es otro tema, pero a ver, las propuestas más ambiciosas que tendría para proponerle a la ciudadanía en una gestión suya al frente de la Intendencia, ¿cuáles serían? Lograr en forma conjunta de todos los proyectos que realmente Salto pegue un desarrollo fuerte y se vean notoriamente mejoradas desde el punto de vista no solamente de su jerarquía, sino con todos los servicios realizados. Nosotros estamos relevando cada una de las necesidades de la gente, muchos barrios aún nos faltan las infraestructuras básicas, lo que yo le llamo las redes de agua potable, las redes de saneamiento y lo que es pavimentos, cordones cunetas, el bitumen y el alumbrado. Eso es lo mínimo que tendríamos que tener en un barrio para vivir. El famoso y antiguo ABC. Exacto, de las intendencias, alumbrado, barrido, de limpieza y calles, ¿no? Y claro, a la altura en que estamos de la ciudad y que sigue creciendo, si no, nunca vamos a compasar el futuro de crecimiento de la ciudad. Entonces tenemos que trabajar en forma acelerada en eso. Después, en todo lo que tiene que ver con materia, bueno, hay de esa infraestructura básica, parte tiene que ver la OCE, o sea que nosotros tenemos que seguir trabajando en forma conjunta o en la modalidad que podamos concretar con OCE en materia de saneamiento, porque aún queda esa problemática muy fuertemente. No solamente construir redes nuevas, sino que cuando se construyen redes nuevas, como me pasó hoy, que fui a visitar unas familias que me llamaron, las redes de saneamiento están construidas desde el periodo que yo estuve directora de obra, pero las familias no han podido concretar la conexión al saneamiento. En el caso concreto que fui hoy, una señora veterana con problemas de salud, que se le agrava aún más, y bueno, pasa un canal y el canal está lleno de aguas hervidas, las aguas hervidas lleno de mosquitos en la plena tarde de hoy, de mosquitales, esos bichitos naturales que crecen con ese tipo de agua estancada, y bueno, y para ella la problemática más grande que siente y que sigue, y que inclusive entiende que le perjudican su salud es esa. Entonces, en definitiva, no es solo tener la infraestructura, sino que también después la población acompase ese crecimiento, ¿no? Debe conectarse. Han habido planes por parte de OCE, que nosotros trabajamos con ellos hace muchos años, que era tener canasta de materiales, porque ¿qué pasa? Son tantos los años que se tardan en que los barrios tengan saneamiento, un poco por recursos, otro poco porque en definitiva el ente tiene que abarcar todo el Uruguay, que bueno, en parte lo hacíamos, la Intendencia hacía saneamiento, aunque no le compete a la Intendencia y debe gastar de sus recursos, y en otras partes, bueno, en definitiva la OCE actuaba. Pero el tema es que las casas ya están construidas, entonces tenés que romper el piso del living, el piso de a veces de un dormitorio, para atravesar el baño que está en el fondo hasta el frente, son elevados costos, y luego conectarte a la red. En su momento había un plan que era de entregar materiales por parte de la OCE para que pudieran hacer a su vez las conexiones. Eso se terminó y bueno, habría que otra vez estar trabajando en la materia, ¿no? O sea que en este sentido más o menos igual pasa con las distintas infraestructuras. Vamos tratando de primero cubrir la ciudad con la infraestructura básica para que, bueno, exista una igualdad de condiciones y en realidad todo crecimiento se ha compasado en todos los barrios. Ahí tendríamos una sociedad plena en todo sentido urbano. ¿Estamos de acuerdo? Sí, conmigo capaz que sí. No sé si con los otros candidatos, además. Sí. Otro tema que ha estado en
en el tapete, porque buena parte de la oposición hizo oposición durante un tiempo y después de alguna manera terminó dando la razón, es el famoso tema del transporte urbano y el boleto a 6 pesos. ¿Usted qué opinión tiene sobre el tema? Bueno, de todo el trabajo que he hecho de relevamiento hasta la fecha, más las conversaciones con las abuelas, las vecinos de los barrios, es un servicio que realmente ha sido acogido por la población en forma muy positiva. Entonces, pasó a ser como algo social, que así lo digo yo, o sea, pasó a ser un servicio social. Lo que pretendo es, en definitiva, más allá de que hay técnicas modernas para racionalizar los gastos, tanto en materia de repuesto como en materia de control de rendimiento de los ómnibus, las velocidades, su mantenimiento, la forma de conducir, que también tratar de bajar costos en todo lo que es, o racionalizar el servicio en ese sentido. Más allá de ese estudio específico que hay que hacer con cada unidad, tener también un sistema de monitoreo de los tiempos y destiempos que se tarda cada línea en levantar gente y hacer también todo un muestreo de la cantidad de gente que sube en cada parada. Entonces podemos también allí ir encontrando análisis que racionalicen parcialmente o aunque sea muy poco, pero no importa, porque en la sumatoria de las acciones vamos a lograr muchos beneficios. Otro tema que hay que mejorar también, del relevamiento que he hecho, es el tema del mantenimiento de los ómnibus, que se puede racionalizar y abaratar también. Pero más allá de todo eso lo debemos mantener. Entonces, la estrategia nuestra es tratar de trabajar con otras herramientas para ahorrando en ese sentido y tratar de mantener el ómnibus como un servicio esencial y que sea social como lo ha acogido la población ahora. Eso no quiere decir que no vaya a subir nunca el valor del boleto, no, en algún momento tiene que ajustarse porque en definitiva 6 pesos capaz después ni siquiera las moneditas las conseguimos porque van cambiando hasta la moneda, ¿no? No, pero el tema es racionalizar los recursos municipales, que se pueden bajar costos de infinidad de los trabajos de las infraestructuras que tenemos. Por ejemplo, en materia del alumbrado público, que pretendemos pasar todo a los sistemas fotovoltaicos con paneles solares, con centrales de paneles solares y hacer un ahorro energético muy fuerte en esa materia para luego poder, si se quiere, entre comillas, subsidiar el ómnibus, pero en definitiva estamos hablando de que es una cadena, es todo un macro complejo donde cada uno de los componentes del municipio debe ser racionalizado. Uno de los temas que para mí todavía está de alguna manera ausente, porque no he visto muchas propuestas, y para Salto es una fortaleza, es el tema del turismo. Sí. ¿Qué están proponiendo ustedes con relación a esa cuestión? Nosotros estamos proponiendo el desarrollo local, en todo sentido. O sea, estamos proponiendo que tú cuando vas a viajar a una ciudad, no vas a viajar a una ciudad que no tenga una fama de ser bonita y de que no tenga atractivos. Si vamos a una ciudad vamos a conocer algo que sea diferente ambientalmente, por ejemplo, la naturaleza de nuestro río es una causal por la cual podés viajar si fueras un extranjero. Las aguas termales, no hablemos. Es uno de las niñas bonitas de lo que un extranjero puede buscar en el Uruguay. En definitiva, en concreto, en Salto. Entonces, nosotros debemos potenciar todos nuestros recursos naturales. Tenemos que trabajar en materia ambiental y preservar el medio ambiente, que no cabe la menor duda. Ya es un tema que mundialmente, aparte el turista, lo que ambientalmente está, hasta el turista está concientizado en que debe recurrir a un turismo ambientalmente sustentable. Entonces, es una técnica bastante moderna. Cuando era directora de obras no se hablaba todavía de los estudios de impacto ambiental. Y hoy en día sí los tenemos que hacer. En definitiva, pretendemos hacer un desarrollo que sea regional, porque de hecho la realidad hoy en día marca que somos dos países que tenemos una frontera que la compartimos con Concordia, con Argentina y Uruguay, digamos, pero en el caso nuestro concreto de Salto, que tenemos a Concordia, Gualeguaychú, Federación, y que a partir de que ellos conocieron, porque la verdad que la Argentina, en el momento que yo era directora de obra, que estaba también en las comisiones del acuífero guaraní, que conformé la comisión nacional que se formó en Dinamije,
que hicimos muchos estudios de las situaciones de los pozos termales nuestros, hicimos todo un control para racionalizar el recurso con computadoras y un bombeo en termas del Daimam. En toda esa materia se aprendió mucho, aprendí yo en caso también particular, e hicimos congresos y seminarios con la Argentina. La Argentina entendía en su momento, por la Universidad de Entre Ríos, que el acuífero no cruzaba el basalto del río Uruguay. Hasta que, bueno, con los estudios que se habían hecho con Dinamige, nosotros entendíamos que sí cruzaba. Y entendíamos también que más allá de que van a ser pozos termales, etcétera, que era una opción de desarrollo. Si nosotros tenemos termas y ellos están enfrente y tienen termas, la oferta tiene una variabilidad que le permite captar mucho más turismo, que se potencia. Esto es como que si en un barrio vive una casita sola y tiene un valor, si vienen muchas y son todas muy bonitas y se juntan, va a tener más valor, o no, el barrio en sí. Bueno, en definitiva, en forma grosera, sí, porque se puede decir con formas mucho más técnicas, todo lo que se potencie hace a la potenciación de todos sus colaterales. El turismo es uno de ellos, y el turismo trae divisas, y el turismo trae también una cierta jerarquización de lo que nosotros realmente pretendemos ser en nuestro medio, ¿no? Entonces, a partir de que la Argentina hace los primeros digamos, cateos, larga una normativa, la normativa para preservación del acuífero, en el caso de Salto, no deja construir pozos termales a X distancia entre sí. ¿Por qué? Porque se superponen y hacen, digamos, como que merma el caudal de uno o de otro y hace una anomalía en el flujo acuífero. En el caso de la Argentina, la normativa dice que cada uno que es dueño puede hacer su propio pozo. Y fue una explosión. O sea, a partir de eso, fue una explosión. Lo vivimos todos. O sea, fue en el gobierno Malaquina, que lo contamos, lo decimos, fue en 2 gobiernos antes. Entonces, es algo relativamente moderno, nuevo, pero que a nosotros nos ha cambiado la situación de desarrollo. ¿Por qué? Porque los turistas que teníamos muchos de los turistas que teníamos internos y otros externos, también ahora hacen una región. No quiere decir que esté mal, no lo estamos diciendo a eso. Tenemos que nosotros adecuarnos a las realidades y nosotros trabajar mancomunadamente para seguir desarrollando en forma sostenible. En la propuesta de gobierno nuestro, lo que estamos planteando es trabajar en forma conjunta, trabajar fuerte, tener estrategias de región, porque somos una región. Y porque, lo vuelvo a repetir, cuando nosotros viajamos y hay un país que nos queda 50 kilómetros, vamos a ir a conocerlo. No importa si fue nuestra finalidad del turismo o no. Si estamos a poco a distancia, podemos racionalizar recursos en todo sentido. O sea, podemos hacer campañas de promoción de nuestro corredor termal en forma conjunta. Podemos, promocionar otras líneas de tipo de turismo consensuadas. O sea, hay 1000 acciones para hacer en esa materia y creo que nosotros no estamos perdiendo ninguna plaza, sino que tenemos que potenciarla y usar también todo lo que tiene que ver con la inversión privada, que es la promotora de desarrollo en muchos de los casos, y que hay líneas también que permiten la coparticipación pública-privada y otras líneas de financiamiento que permiten al inversor darles incentivos, cosa como podemos decir en Punta del Este y todo lo demás, con todo, y que nosotros mismos sabemos, porque en temas del Arapey, cuántas concesiones hicimos y que están demostrando hoy que han dado su fruto. Están prácticamente ocupadas las habitaciones todo el año, cuando teníamos un turismo muy focalizado en una temporada. Así que en esa materia es lo que queremos seguir trabajando. Yo prácticamente estuve en casi todos los proyectos también de lo que fueron las concesiones de los hoteles en temas del Arapey, porque me tocaba, porque en definitiva estaba en el tema del acuífero, en el tema de la preservación, estábamos en el tema de la infraestructura para habilitarla y el tipo del estudio de los suelos y de los tipos de proyectos que presentaban con todos sus requerimientos. Y bueno, en definitiva conozco bien la temática y sé que podemos seguir trabajando en ese sentido. Nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. ¿Cómo sigue el trabajo político de la lista 1 de acá
hasta las elecciones? Uy, bien fuerte. Fuerte porque en definitiva hay que llegar a todos, hay que hacer una propuesta seria como las queremos hacer y las estamos haciendo. Queremos ser honestos en todo sentido y bueno, y queremos también, por supuesto, que nos voten. Además de la lista 1, ¿alguna otra lista lleva su candidatura? Sí, la lista 422, que es de Samit, la lista 515 de Mónica Silva, la lista 18.000, que está el Pepe Vinci a la cabeza, y la lista 1, que es la nuestra, digamos, de cuna. Pero en realidad son todas nuestras listas. La lista de Malaquina, decíamos hasta hace un tiempo. Hasta hace un tiempo decíamos la lista Malaquina, pero sigue siendo la de Malaquina, me la regaló a mí la diferencia. Vamos a tener que empezar a cambiar esa en la lista Rosana, pero hasta que por un tiempito. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. No hay problema. Y como le decimos a todos les deseamos suerte. No, nos olvidamos pasar los proyectos. Porque no, salieron. Ah, ¿salieron? Sí, salieron. Ah, qué bien. En definitiva, en democracia la suerte de los candidatos depende del soberano. Ni que hablar, estamos a la orden, estamos así, a disposición. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. La semana que viene va a ser el Viernes Santo, llamado para quienes practican la religión. Nosotros vamos a tener el programa normalmente, en el horario normal, y ya les digo que nos va a acompañar otra de las mujeres que es candidata a la intendencia, en este caso es la señora Maricel Calfani del Partido Independiente. Que pasen bien, muchas gracias. Cuando pensás en seguridad, pensás en Alarma Celce. Años de experiencia, avalados por el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad y responsabilidad de su casa o empresa. Circuito cerrado de cámaras, viendo en directo desde donde esté. Alarma Celce, Rincón 49, teléfono 29 398. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera, probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología, venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861, teléfono 23 704. Si tu pasión es la cocina, estudia en IGA. Gastronomía y alta cocina. Pastelería profesional. Cocineritos. Inscribite antes del 22 de febrero. Y obtené hasta un 10% de descuento. IGA, la red de capacitación gastronómica más importante de Latinoamérica. Uruguay 449, teléfono 4732-0737. Atención, Carpintería Allers incorporó exclusivo sistema de diseño 3D para la fabricación de muebles contemporáneos a medida. Cocinas, dormitorios, oficinas. Visítenos.
Alquilamos volquetas para obras, demolición, limpiezas. Tanto particulares como empresas cuentan con nuestro servicio rápido y eficiente. Salto Volquetas 473-37686 o 094-103-961. En la esquina, trabajamos día a día para brindarte más soluciones. A nuestras renovadas secciones de barraca y ferretería, incorporamos un showroom de cocinas y baños con modelos exclusivos. Anexamos una extensa gama de equipamientos para el hogar. Contamos con un personal altamente capacitado para el correcto asesoramiento de nuestros clientes. La esquina. Seguimos creciendo para darte lo mejor.